de Dios, ¿verdad? Gracias. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Estamos saludándoles en el nombre del Señor a ustedes que están ahorita en sus casas y que esperemos con la ayuda del Señor que se encuentren bien. Ya estamos listos para escuchar la predicación, pero antes vamos a cantar un coro que es el 351. Nosotros aquí en nuestros coritarios tenemos este coro que es de mucha bendición, se titula He de confiar en Jesús. Y bueno, pues les animamos a estar muy atentos al mensaje de la palabra de Dios. Aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Jesús el Camino tenemos, por la gracia de Dios, una bonita asistencia y esperemos que poco a poco así vaya mejorando la asistencia, y esperemos también que conforme la voluntad de Dios, ya que Él tiene el control de todas las cosas, en su momento ya empiecen las actividades como normalmente deben de ser los domingos. Así es de que por lo pronto les animamos, les decimos que sigan adelante, les decimos que no se rindan, y que ahora es cuando debemos de echar mano de todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Anteriormente hemos hablado de los fundamentos de la fe. Bueno, pues ahí es donde tenemos que echar mano nosotros, hermanos, y que al final podamos decir como el apóstol: porque yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es de que sigan adelante, hermanos, y ya les extrañamos también. Vamos a unir nuestras voces aquí, los que estamos acá y en casa también les pedimos que canten al Señor este coro He de confiar en Jesús, para enseguida dejar el espacio, el tiempo para la predicación en esta tarde. He de confiar en Jesús. Vamos a cantar. He de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Muy bien, vamos a estar atentos al mensaje en esta tarde y vamos a pedirles que estemos pues con la debida atención, hermanos. Vamos a dejar el tiempo en tu mano para la predicación. Hermano Oscar. Perdón, me equivoqué, pensé que era hermano Enrique. Disculpen, hermanos, estaba pensando en otras cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Y creo que a algunos hermanos decíamos esta semana, el domingo pasado, el hermano Ángel nos pedía también que oráramos por él, ¿verdad? Así que vamos a recordarlo en oración, ¿verdad? En oración a nuestro hermano Ángel. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 18. Sí, tuve un lapsus mental, ¿verdad? Platicando con el hermano Manolo, ¿verdad? Me decía que el hermano Enrique, ¿verdad? Próximamente creo nos va a compartir la palabra y de momento pues se me fue, ¿verdad? De la mente. Pero vamos a estudiar un poquito un tema muy importante, hermanos, que es necesario recordar, tener siempre presente,
porque nos trae bienestar, nos trae salud. Este tema es el perdón. El perdón. Y vamos a llamar a nuestra enseñanza en esta ocasión perdonando de corazón. Perdonando de corazón. Bien, en días pasados estaba platicando con una persona que ha batallado mucho en su matrimonio. Me decía que ha tenido problemas casi, gracias, desde que se casó. Dice que ha sufrido muchos desprecios, muchos rechazos, maltratos, abusos, insultos, ofensas de parte de su esposo. Y cuando me estaba platicando estas cosas, empezaba a llorar. Empezaban las lágrimas a asomar en sus ojos. Y sentía yo que ella estaba sufriendo como si en ese momento, ella lo estaba recordando, pero lo sentía como si en ese momento estuviera viviendo, como si en ese momento estuvieran pasando las cosas. Le dije, ella es cristiana, le dije, hermana, necesita perdonar a su esposo. Y claro, para algunas personas es difícil hacer eso, el perdonar. Pero le dije yo, lo tenemos que hacer. Y le di varias razones. Una de ellas le dije, porque Dios lo manda. Hay una oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, y era, una parte de esta oración dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a mover tantitito el abanico. Aquí hace más calor que allá donde están sentados. Vamos a perdonar, ¿por qué? Porque Dios lo manda. El Señor Jesucristo dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Así que, en primer lugar, vamos a perdonar porque Dios lo manda. Porque queremos obedecer a Dios. En segundo lugar, vamos a perdonar porque los principales beneficiados cuando perdonamos somos nosotros. Sí, hay ocasiones en que pensamos que el coraje que tenemos contra una persona le estamos haciendo mal, le estamos lastimando. Pero ¿saben quién es el que se está lastimando? Es uno mismo. Es uno mismo. Recuerdo las palabras que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo cuando estaba derribado en la tierra en el camino de Jerusalén a Damasco. Se cayó de su cabalgadura y él no se quería rendir e intentaba como levantarse. Y el Señor Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Algunos que han visto las corridas de toros ven cómo
entra un caballo con un jinete y una lanza con una punta aguda. Y el toro ve al caballo y se acerca. El caballo está protegido con algunas cosas, de manera que el toro no lo puede lastimar. Y el toro arremete contra el caballo y el jinete le clava en el lomo este aguijón, esta lanza con una punta muy aguda. Y le encaja, y el toro con más fuerza empuja la lanza. Pero ¿quién se está lastimando? El toro. Es lo que el Señor Jesús le dice a Pablo cuando no se quería rendir el apóstol Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. Hermanos, realmente los que nos lastimamos cuando no perdonamos somos nosotros. No crean que lo que sienten, el coraje, el enojo y todas aquellas cosas que quisieran hacerle a la persona que les ha lastimado, a aquella persona anda feliz de la vida. Aquella persona está contenta y ustedes están que se comen por dentro. Hermanos, cuando tenemos el enojo y no perdonamos, es como si tuviéramos carbones encendidos en nuestras manos. Como si tuviéramos carbones encendidos en nuestras manos. ¿Quiénes son los que se están quemando? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Soltarnos, tirarnos. Una persona que no perdona está atada a aquella persona que la ofendió. ¿Sí? Hay un dominio de la persona que la ofendió hacia usted. En cierta manera la tiene con cierto control, con cierto dominio. ¿Sí? Esa persona domina su estado de ánimo, domina su tranquilidad, domina el que usted esté a gusto. Porque usted no está a gusto, sí la ve. Estaba todo bien hasta que se apareció fulano o fulana. Hay veces que ustedes se sienten a gusto mientras no está aquella persona que les hace sentir mal. Entonces esa persona tiene un dominio sobre ustedes. Su bienestar de ustedes, su tranquilidad y su paz depende de esa persona, no depende de ustedes. Hermanos, y nuestra paz y nuestra felicidad debe depender de Dios. Ninguna persona debe quitarnos nuestra paz, debe quitarnos nuestra tranquilidad. Vamos a hablar en esta tarde acerca del perdón. Abramos la Biblia, como les decía, allí en Mateo capítulo 18. Versículo 15. Perdón, hermanos. Versículo 23. Mateo 18, 23. Dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a su señor y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que perdonemos de corazón. Que perdonemos de corazón. Bien, esta parábola el Señor Jesucristo la dijo para enseñar acerca del perdón. Acerca del perdón. La Biblia dice que, ¿verdad?, un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios, hermanos, un día nos va a llamar a cuentas. En Lucas capítulo 16, también el Señor Jesucristo nos da una parábola donde un hombre tenía un mayordomo que éste fue acusado de ser disipador de los bienes de su amo. Y le dijo el amo a aquel mayordomo: vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas. Un mayordomo, hermanos, ustedes saben que es el administrador. Es el administrador. No es el dueño de los bienes, es un administrador. Nosotros somos igual, hermanos. Somos administradores de los bienes que Dios nos da. Esa casa que tenemos es nuestra. ¿Nos pertenece? ¿Sí? ¿No tiene las escrituras a su nombre? ¿Sí? Bueno, la hermana Roble dice que está pendiente algo por allá. Ok. Sí, hermanos, somos dueños temporales. Hay cosas que tenemos, pero las tenemos temporalmente. No nos pertenecen a perpetuidad. Por un tiempo. Un día nos vamos a morir. ¿Y esa casa qué? ¿Y ese auto qué? ¿Y esas cosas que tenemos qué? ¿No las vamos a llevar? ¿Han visto ustedes un sepelio donde está el ataúd y atrás están todos los camiones cargando todas las cosas que le pertenecieron a aquel hombre en vida? No. Somos administradores, hermanos. Somos mayordomos. Y el Señor un día nos va a pedir cuentas de las cosas que tenemos. Así es. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos invita a venir y hagamos cuentas, hermanos. Hagamos cuentas. ¿Sí? Hagamos cuentas. Y en algunas cosas estas cuentas van a ser nuestras deudas.
nuestras deudas. Bueno, dice la Biblia que aquel rey le dijo a sus siervos: vamos a hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, vino uno que le debía 10,000 talentos, una cantidad inmensa, una cifra estratosférica, muchísimo. Y no tenía para pagar. No tenía para pagar. ¿Y qué le dijo? Bueno, en aquellos años, hermanos, una manera de pagar era hasta él mismo. Si no tenía nada que vender, él mismo, ¿verdad?, se podía vender como esclavo. Y es por eso que aquí en el versículo 25 dice: como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Recuerdan aquel evento donde también una viuda llegó con Eliseo pidiéndole que la ayudara porque un acreedor vino a cobrarle y no tenía marido, era viuda, ¿verdad? Tenía deudas y el acreedor vino: me vas a pagar. Y aquella mujer no tenía. Y bueno, me voy a llevar a tus hijos y los voy a vender como esclavos. Y Eliseo hizo un hermoso milagro en aquella ocasión, ¿sí?, con el aceite. Llenaron las vasijas con agua y este agua se convirtió en aceite, y les dijo: véndalo y pague la deuda. Bueno, pero así era la costumbre. Se vendían las personas como esclavos para pagar deudas. Bien, pero dice la Biblia que aquel versículo 26: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia, espérame un poco y te lo voy a pagar. Pero ¿qué hizo aquel siervo, aquel señor, aquel rey? Dice el versículo 27: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. Hermanos, ¿por qué el Señor nos perdona nuestros pecados? Por su misericordia. Hay dos maneras de pagar los pecados, hermanos. Hay dos maneras de pagar las deudas. Una, dejar que el Señor Jesucristo la pague por nosotros. Él pagó por nuestro pecado, hermanos. Él se hizo pecado y pagó nuestra deuda de pecado. Sí, en la cruz de los condenados, en la parte de arriba de la cruz, se ponía un letrero donde se escribía el delito que había cometido aquel delincuente, aquel criminal. Los ladrones que fueron crucificados con Cristo tenían este anuncio, este letrero en la parte de arriba en la cruz, sus fechorías, sus crímenes, lo que hicieron en la parte de arriba de la cruz de Cristo. Había un letrero también, un letrero que veía la gente y un letrero que veía Dios. El letrero que veía Dios es lo que dice aquí la Biblia en Colosenses capítulo 2. Vamos a echar un vistacito, ¿verdad?, para que vean lo que Dios veía en el letrero de la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, hermanos, esos pecados que nosotros cometimos, todos nuestros pecados, ahí estaba. Dios nos los quitó a nosotros, nos lo quitó y los puso en la cruz de Cristo. Por eso estaba muriendo Cristo, y Cristo pagó por nuestros pecados. Su muerte y su sangre que derramó en la cruz fue el pago por nuestros pecados. Así que, hermanos, vemos cómo Dios en su misericordia y en su amor nos ha perdonado todas nuestras deudas. Esa es una manera de pagar los pecados. Hay dos maneras. Una, dejar que Cristo lo pague con su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y la otra es que las personas lo paguen en el infierno. ¿Sí? Si alguien rechaza el regalo de Dios, que es el perdón de los pecados, no queda más que un juicio y una condenación. Y las personas pagarán por sus pecados eternamente en el infierno. Bien, hermanos, dice la Biblia en el versículo número 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué diferencia? En el versículo 24, este hombre debía 10,000 talentos. Y aquí, 100 denarios, una cantidad pequeña. Es como si hoy en día una persona gana 200 pesos al día, 100 veces 200, serían 20,000 más o menos. Fíjense, a lo mejor los 10,000 talentos son millones de pesos, y se le perdonó la deuda. Y 20,000 pesos le debía este consiervo. Versículo 29, versículo 28, perdón, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Le ahogaba. Yo creo lo tenía, ¿verdad?, agarrado del cuello, y le decía, págame. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, en algunas ocasiones nosotros actuamos así. En lugar de parecernos a nuestro Padre Celestial, en lugar de parecernos a nuestro Padre Celestial que nos ha perdonado todos nuestros pecados, no actuamos como nuestro Padre Celestial. No perdonamos a lo que nos ofende. No perdonamos. Una ocasión un hombre, su hija iba a cumplir 15 años, ¿verdad? Y estaban haciendo los preparativos para festejarle sus 15 años. Ya todo listo, ¿verdad? Ok. Y se iba a la escuela. Siempre están las muchachas en la escuela platicando con sus amigas, ¿verdad?, de la fiesta de los 15 años. En fin, me acuerdo yo cuando aplicamos el examen de ingreso a la preparatoria, en esos días que aplicamos, algunas jovencitas decían, no podemos venir otro día a presentar el examen porque ese día, por lo regular era un sábado, ese día son mis 15 años. Y siempre las muchachas, ¿verdad?, hacen más alboroto que los muchachos. No hay mucho alboroto. Bien,
Y este hombre, les decía, tenía su hija que iba a cumplir 15 años. Estaban haciendo los preparativos, pero ella se fue a la escuela. Y cuando iba a cruzar a la escuela, venía un hombre manejando un vehículo, venía borracho y atropelló a esta jovencita y la mató. Aquel padre estaba desconsolado. Y detuvieron a aquella persona por este homicidio imprudencial o culposo, como le llaman. Pero este hombre, este papá, estaba enojado contra él, molesto. Si yo creo que lo hubiera tenido cerca de él, quién sabe qué le hubiera hecho. Hay personas que se toman justicia por su propia mano. Lo detuvieron y él decía: quiero que lo metan a la cárcel por muchos años. Pero ustedes saben que a veces esos accidentes o delitos, a veces las personas salen libres. Hace unos días, no sé si supieron, ¿verdad?, de una ciclista, ¿verdad?, y iba en su bicicleta y pasó una camioneta y se la atropelló y la mató. Este papá, ¿verdad?, quería que este hombre lo metieran a la cárcel y pasara muchos años encarcelado. Sería lógico. ¿Cómo juzgaríamos nosotros si este hombre se acercara a aquel que mató a su hija atropellándola y le dijera: ¿sabes? Lo que hiciste me dolió mucho. Me dolió. Estoy sufriendo todavía por eso. Pero te perdono. Te perdono. No quiero nada contra ti. ¿Y sabes qué? Tengo una casa muy bonita que me gustaría regalarte. ¿Creen ustedes que eso sería lógico o normal? ¿Lo haríamos nosotros? Pues eso fue exactamente lo que hizo Dios. Por nuestros pecados su Hijo fue crucificado. Por nuestros pecados que hemos cometido, hermanos, Cristo murió en la cruz. Y Dios dice: si tú te arrepientes de tus pecados, yo te perdono. Y yo tengo un lugar hermoso aquí donde quiero que tú vengas a vivir conmigo para siempre. Y es lo que Dios dice: así como yo te perdono, quiero que tú perdones a tu hermano. Quiero que tú perdones a tu prójimo. Hermanos, pero en algunas ocasiones no queremos perdonar. Anteriormente hemos dicho que no queremos perdonar porque quisiéramos nosotros ayudarle a Dios en la venganza. Pero recuerden que la venganza no nos corresponde a nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Romanos capítulo 12. Yo pagaré. Yo daré el pago. Por eso algunos no quieren perdonar, porque quisieran que la persona sufriera por esa ofensa que les hicieron a ustedes, eso que les lastimó. Hermanos, perdonando de corazón, dice el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus
ofensas. Un día vamos a estar, hermanos, en el tribunal de Cristo. Así como el Señor llamó a cuentas a estos hombres, así también el Señor nos va a decir, vamos a hacer cuentas. Es necesario que cada uno de nosotros comparezca en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a perdonar de corazón. De corazón. Cuando una persona perdona, hermanos, no significa que olvida. A veces la gente dice, es que si no olvidas es porque no perdonas. No. Nosotros tenemos memoria. Nosotros tenemos memoria y recordamos. El único que puede perdonar y olvidar es Dios. Y es lo que dice el apóstol ahí en Hebreos, que el Señor nos perdona nuestros pecados y lo echa en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Es el único Dios. Nosotros no. Nosotros nos acordamos. Pero la diferencia entre perdonar y no perdonar es que la persona se acuerda pero ya no le duele. Cuando una persona se acuerda de las ofensas y le duele como si estuviera en ese momento recibiéndolas, no ha perdonado. Pero cuando perdonamos, así como Dios nos perdona a nosotros, de corazón, nos vamos a acordar. Al principio, quizás, después de que ya perdonamos, al principio todavía nos dolerá un poco, pero vamos a estar diciendo, no, yo ya perdoné la deuda. Yo ya le dije a fulano, a fulana, no me debes nada. ¿Cómo te voy a cobrar si ya te perdoné la deuda? Así que cuando alguien se acuerda de la ofensa, en su mente vienen estos pensamientos, ya le perdoné, no le voy a cobrar porque le dije que ya no me debe nada. Y poco a poco, hermanos, esos sentimientos de coraje, de enojo, de molestia, van a ir quitando hasta llegar el momento en que ni nos vamos a acordar, pero si nos llegásemos a acordar, ya no va a haber dolor. Ya no va a haber dolor. Nada más lo recordaremos. Perdonemos. Recuerden, hermanos, que el perdón es como el amor. El amor es una decisión que tomamos de buscar el bienestar de la persona. Yo busco agradarle, complacerle, su bien, su felicidad. Es mi decisión y no depende de la persona. No depende de lo que haga. No. Hay veces que la gente dice, es que mira cómo es, cómo la voy a amar. Es tu decisión que tú tomas. El perdón es muy semejante. Tú tomas la decisión de perdonar. No necesitas que la persona venga a pedirte perdón. No necesitas que la persona cambie para que tú le perdones. Es que no. Hay veces que dicen, es que sigue igual, es que no cambia. Es que no va a depender de ella. Tú la vas a perdonar. Porque es tu decisión. Tú decides perdonarla. A lo mejor a la persona que vas a perdonar ya no vive. ¿Cómo vas a esperar que venga a pedirte perdón o que cambie? Porque hay veces que la persona que te lastimó ya está muerta. Hay algunos que necesitan perdonar a personas que les lastimaron y que ya no viven. Y hermanos, cuando tú perdonas, rompes la cadena, rompes aquello que te ata a la persona que te ofendió y estás libre. Estás libre. Sí, mientras no perdones, tú estás atada a aquella persona y no eres libre. Y tu felicidad depende de ella. Y tu tranquilidad y tu paz. Pero cuando tú perdonas, eres libre. Y vas a vivir más saludablemente.
porque hasta físicamente la salud es mejor cuando perdonamos que cuando no perdonamos. Sí, vas a estar en paz, vas a dormir mejor, vas a tener buenos pensamientos, no vas a tener tu cabeza llena de coraje, de enojo, de rencor, de resentimientos, de odio. Hay gente que eso es lo único que tiene en la cabeza, pero cuando perdona, todo aquello, haz de cuenta que se vacía, se desocupa, y vas a llenar tu cabeza con las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Vas a llenarla de amor, vas a llenarla de paz, vas a llenarla de las cosas buenas que Dios nos da. Hermanos, perdonemos de corazón. Perdonemos de corazón. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? 70 veces 7 en un día, que vienen siendo 490 veces. Si tu hermano te ofende 491 veces, no lo perdones en un día. Es un decir nada más, que debemos de perdonar siempre, hermanos. Hay veces que decimos, pero es que lo que me hizo. Hay ofensas muy graves, hermano. Este es un tema un poquito larguito. Hay ofensas muy graves. Me ha tocado platicar con personas, con mujeres, con señoritas que han sido violadas, abusadas por sus mismos padres, sus mismos familiares. Personas que han cometido delitos tremendos contra ellos y dicen, ¿y debo perdonarlos? ¿Debo perdonarla o perdonarlo? Sí. Sí. ¿Nos habrán hecho algo peor que lo que le hicieron al Señor Jesucristo? Y si el Señor nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar de corazón. Perdonar de corazón, hermanos, es, ¿verdad?, hacerlo como Dios lo hace con nosotros. Así que, hermanos, yo les invito para que, ¿verdad?, practiquemos esto en nuestras vidas, el perdón. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los que van a ganar? Nosotros mismos, hermanos. Aparentemente el que les ofendió, ustedes crean, se debe estar riendo, se debe estar, y pues si tú no perdonas, tú estás sufriendo y él riendo. Es mejor que tú también rías, y cuando tú perdonas, tú también gozas, y mucho más cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por la predicación, por la palabra esta tarde, y pues vamos a llevarla en nuestro corazón y vamos a ponerla por obra, que es lo más importante. Vamos a concluir cantando un coro que conocemos la mayoría, se titula Una linda canción, y voy a pedir a hermano Felipe para que nos despida en oración, pero que por favor incluya estas tres peticiones: Concepción García, el hermano Efraín Leal y nuestro hermano César Delgado. Hermano Felipe, cuando terminemos de cantar, usted toma estas tres peticiones y así mismo nos despide en este momento. Vamos a cantar este coro que se titula Una linda canción, y después vamos a orar juntos. Cantamos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz
esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Vamos a orar, hermano Felipe. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias Padre por este día que nos das, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí para escuchar tus palabras, Señor. Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor. Debemos aprender a perdonar, Señor, porque aprender a perdonar es estar feliz con uno mismo y seguir adelante en tu camino, Padre Celestial. Bendito Dios, pedimos por la hermana Concepción García, por el hermano Efraín, Padre. Tú los conoces, Señor, sabes que están mal de salud, Señor, pedimos que de acuerdo a tu voluntad, Señor, y si ellos toman medicamentos, Dios, pues que sigan adelante y que de acuerdo a tu voluntad, Dios, tú los sanes, Señor. También pedimos por hermano César Delgado, Señor, tú lo conoces, Señor, sabes que nuestro hermano está tomando terapias para que tu salud siga fortaleciendo poco a poco, Señor. Oramos por él, Señor, y para que en cada visita que él hace allá al hospital, Señor, él pueda tomar las terapias. Y Señor, de acuerdo a tu voluntad, Él siga adelante y pueda seguir sanando, Señor, como tú lo permitas, Señor. Señor, ahora pedimos que nos cuide este lugar y que nos lleves a cada uno de los hogares y que sigamos pendientes de tu palabra para seguir fortaleciéndonos en ella misma, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.